contacto con Radio Dura. Ahí están Josefina Ríos y Matías del Hay Río. más, sí. Por ejemplo, en Puerto Montt, la mínima van a ser 4 grados y la máxima solo 12. En Antofagasta, por ejemplo, 14 y 19. Muchísimas gracias. Y tomamos la posta que nos entrega Nico Vial desde los estudios de Canal 24 Horas para esta transmisión conjunta Estado Nacional en Duna. José Ríos presenta a nuestro invitado. Sí, ya está con nosotros aquí en el estudio el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli. ¿Cómo está? Muy Secretario, bien. gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A ver, el llamado o la invitación es para que nos cuente, porque algo que ha generado tanto impacto y tanta rabia en muchos casos de irregularidades en manejos de recursos públicos, específicamente en las Fuerzas Armadas, para pasajes y para fletes, ¿no es cierto? Que aparentemente se gastó, hay investigaciones en curso. Ahí está viajes. Que se gastó muchísimo más plata, o aparentemente se está investigando si hubo enriquecimiento, si es que hubo ahí una martingala para triangular plata. Entonces el gobierno ha decidido, más allá de la investigación, ponerle coto a esto y rediseñar este modelo. ¿De qué se trata? Sí, mira, la verdad es que habíamos conversado, yo creo que había venido acá al programa a contarles el lanzamiento de la Agenda de Probidad y Transparencia de Defensa que con el ministro Alberto Espina lanzamos en noviembre del año pasado. Pero la idea era no quedarnos en los anuncios, sino que venir también a contarles cuando fuéramos concretando las medidas. Y esta es una de las medidas que se concreta. El nuevo reglamento de pasajes y fletes sale hoy día publicado en el Diario Oficial y por lo tanto empieza ya a aplicarse a partir del 1 de enero del próximo año. Y es una de las medidas comprometidas que apunta justamente a ser preventivos. Lo que hemos tratado de hacer es no quedarnos solamente en la colaboración con la justicia, en colaborar con las investigaciones judiciales que llevan, que se están llevando actualmente en los tribunales, sino que también en ser preventivos y proactivos en evitar que este tipo de malas prácticas se produzcan de nuevo en el futuro. Y así también hacernos parte de algo que hemos conversado mucho con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que es tratar de no volver a repetir, no volver a estar en la palestra de la opinión pública justamente por esto, sino que por ser preventivo. Y este reglamento, ¿a qué apunta? A dar ya por superado una normativa que está claramente obsoleta. ¿Qué es lo que decía la normativa respecto de viajes? Mira, en primer lugar era algo que produjo esta mala práctica, porque no era claro en cuanto a definir que la orden de compra que se emitía para los pasajes no era un beneficio remuneratorio para el personal, sino que era la orden de comprar un pasaje. Sin embargo, en función de un trabajo, no era una remuneración. Exactamente. Y lamentablemente el reglamento antiguo establecía la emisión de esta orden de compra, que el propio funcionario iba a cobrar a la agencia de viaje donde elegía el itinerario o el pasaje que iba a utilizar. Y en realidad en el nuevo reglamento dejamos muy claro que el obligado a comprar el pasaje, porque es la institución la obligada a trasladar a esa persona que está enviando a cumplir una función pública, una misión en el extranjero, es la propia institución. ¿Y lo tiene que hacer por compra, por el sistema de compras públicas como las otras? Así es. Bueno, otra de las características, el año 82 no existía la ley de compras públicas y lo que nosotros hicimos fue dejar expreso que la adquisición que hace la institución ahora lo tiene que hacer a través de los mecanismos de compras públicas. Incluso regulamos que si es que las instituciones licitaban, cuáles eran los factores que tenía que considerar para efectos de conseguir un mejor valor, porque ahí había otro ejemplo de la ambigüedad en la antigua regulación, porque los dos criterios que entregaba el reglamento del año 82 era que tenía que ser la vía más rápida y la vía más económica. Y generalmente la vía más rápida o más corta es la vía más cara. ¿En ese orden? No daba órdenes, daba dos criterios solamente. Entonces decía, la más corta es generalmente la más cara y la más barata generalmente no es la más corta. Entonces quedaba para el operador definir cuál de los dos criterios utilizar. Ahora fuimos muchísimo más claros, incluso llegamos al nivel de que cuando la institución elija por qué pasaje comprar, por ejemplo, también considere los viáticos y las remuneraciones que le paga ese personal. Por ejemplo, hacer un viaje en que tiene 3 escalas, en que dedica 3 días al solo viaje, implica que probablemente va a pagar menos por el pasaje, pero le vamos a pagar 3 días de viático a esa persona y probablemente lo vamos a tener 3 días fuera de su trabajo que no hubiéramos tenido si es que hubiéramos tomado el pasaje más directo. Entonces, hay una serie de factores que hay que considerar y eso es lo que estamos haciendo y además tomar
una decisión que con el ministro Espina hemos sido bastante absolutos en eso, de asumir como Ministerio de Defensa la conducción del sector y además establecer mecanismos de control democrático, es decir, que las instituciones tengan que planificar sus comisiones de servicio al extranjero y nosotros poder pedir cuenta periódica de cómo se han ejecutado y cuál es el objetivo que buscan o que persiguen esas comisiones de servicio en el extranjero. Una pregunta, para que nos quede claro. ¿Se va a licitar cada viaje o finalmente se licita una empresa turística o de viajes para la totalidad de los viajes que hace el ejército? La regla general en el Estado es que los convenios marco, los convenios que firma el Estado con empresas proveedoras, te permiten adjudicar a esa empresa que tiene un convenio marco que licitó a su vez. Sin embargo, yo creo que es mejor en este caso seguir modelos que han resultado bastante exitosos, que es licitar a determinadas empresas que te proveen el pasaje y que en cada operación, más que licitar, porque licitar cada pasaje Claro. sería totalmente ineficiente, sino que establecer criterios para la selección de esos itinerarios. Y eso es lo que estamos estableciendo en el reglamento, y te pongo un ejemplo, tal como les decía, considerar otras remuneraciones o viáticos que recibe el funcionario producto del viaje, pero también considerar lo directo que es, el tipo de escalas, las líneas aéreas que hacen ese itinerario. Incluso llegamos a decir que, por ejemplo, no se pudiera considerar pasajes que le permitieran a la persona llegar justo 2 horas antes de tener que partir su comisión porque resultaba inefectivo. ¿Sigue descentralizado este tipo de compras en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas? ¿No Ca- hubo una posibilidad de hacerlo más eficiente, por ejemplo, un órgano central que comprara pasajes y administrara fletes para las distintas ramas? Mira, en este caso, lo que sí hicimos 3 cambios en ese sentido. Uno, y ahí otro mensaje Podría extraño. estar en el Ministerio de Defensa, por ejemplo. Claro, pero alguien tiene que tener esa capacidad y la verdad es que en ese sentido la regla general del Estado son 2. Uno, cada servicio administra su propio personal y dentro de ellos las comisiones de servicio que cumplen en el extranjero. Pero lo que sí está avanzando mucho el sector público es en las compras conjuntas. Es decir, que cuando compramos productos similares y tenemos funciones similares, y esto corre para los pasajes, pero también para las hojas de papel y lo que sea, hacer compras conjuntas, es decir, aprovechar las economías de escala del propio Estado y licitar de esa manera. Con mayor razón, pues entonces, ¿por qué no decir que yo, Fuerza Aérea, necesito 2 pasajes para enviar a alguien a Estados Unidos? Llamo a una oficina del Ministerio de Defensa y le digo, ¿sabe, Ministerio? Necesito 2 pasajes. A ver, mándemelo, ¿qué necesita? Esto, ya. La petición, mañana le respondemos y se cursa la compra. Y que lo mismo que al Ejército. Entonces, ahí ya va a haber más difícil que yo me vaya por dentro de mi misma institución, ¿no? Sí, la verdad es que en este caso generalmente tú no tienes el mismo pasaje o el mismo itinerario para mucha gente de distintas No instituciones. digo que vayan juntos, que la compra se haga fuera de la institución. Es que, claro, es que eso es lo que se hace a través del convenio marco. Ahora el que adjudica, el Ya. que compra materialmente es el que ejecuta su presupuesto. Hay que tener cuidado ahí también, Matías, en que uno responde por la ejecución de su propio presupuesto y es el jefe del servicio el que pone las prioridades en la ejecución presupuestaria. Por lo tanto, hay que alinear correctamente los incentivos. El que paga es el que fija las prioridades y el que va a tener que responder también por las decisiones que toma. Lo que sí es que, de nuevo, un mensaje erróneo que tenía el reglamento anterior. El encargado de la administración de la compra de pasaje era el director de personal, cuando en realidad el que debía comprar era el mismo que hace las compras de todo. todas las otras compras, que es el director de logística de la institución, y así mismo lo corregimos en el nuevo reglamento. ¿Van a quedar exentas las empresas que fueron cuestionadas en los procesos anteriores? A ver, las agencias de viajes. Sí. Mira, nosotros tratamos en eso que se hagan licitaciones nuevas, que puedan postular todos y que obviamente aquellas empresas que puedan registrarse en el registro de proveedores de la defensa también puedan acceder a ella. Obviamente, si es que alguna de las empresas resulta implicada finalmente por parte de un tribunal, ello lo haría excluirla del registro de proveedores y por lo tanto no podría participar en la licitación. Nos queda un minuto, subsecretario. En cuanto a pasajes, quedó más o menos claro. En cuanto a fletes, que es distinto, porque
es más estratégico, o en fin, puede ser decir, no viajan personas necesariamente. Sí, no, y además en los fletes es aún más complejo, porque eso sí que no es común en el resto del sector público. En este caso son miles de personas que se mueven permanentemente, incluso como una medida de prevención de la probidad. O sea, la idea es no tener a personal en un mismo cargo, en un mismo lugar. Piensen ustedes, los capitanes de puerto, en las capitanías de puerto en toda la costa de Chile, no deberían ser los mismos permanentemente, entonces lo están moviendo. Pero ese movimiento implica que la institución tiene que costear el flete. Pero ahí también hicimos innovaciones. El flete, de nuevo, no se considera como una asignación a la persona, sino que debe ser contratado centralizadamente por parte de la institución. Juan Francisco Gali, subsecretario de Defensa, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Nada Personal de Radio Duna. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Nuestra transmisión conjunta con Canal 24 Horas. Y nosotros despedimos, José.